Concita la decisión administrativa 252/2023, la Dirección de Abastecimiento de Material de la Fuerza Aérea Argentina solicitó que se lleve a cabo la implementación del contrato LOA ARD-EAB entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República Argentina para el suministro de artículos de defensa para el equipamiento de apoyo de la aeronave C-130 a través del programa FMS. El monto del contrato asciende a la cifra de $5 millones. La publicación no especifica de qué material se trata. Cambiando de información, el pasado jueves, luego de cruzar el pasaje Drake en menos de 48 horas tras su zarpada del puerto comercial de la ciudad de Ushuaia, el rompehielos Sara Almirante Irizar retornó al continente blanco para llevar adelante la tercera y última etapa de la campaña antártica de verano 22-23. Una vez en el lugar, con condiciones hidrometeorológicas favorables, el navío al mando del capitán de navío, Carlos Recio, inició sus operaciones con botes neumáticos y embarcaciones de desembarco de personal y vehículos, para abastecer a la base Esperanza con gasoil antártico. Durante el recorrido, las autoridades inauguraron el primer módulo antártico de producción hidropónica, proyecto desarrollado por el Comando Conjunto Antártico junto al INTA, donde ya se producen plantas de lechuga, rúcula y perejil. Este módulo permitirá, durante los meses de invernada, contar con verdura fresca. También se inauguró el primer laboratorio antártico multidisciplinario de un total de 3 proyectados para este año, cuya construcción se inició durante esta campaña por personal de las Fuerzas Armadas y fue financiado a través del programa Construir Ciencia. Cambiando nuevamente de información, en el marco de su visita a la provincia de Tierra del Fuego por el aniversario de la Guerra de Malvinas, el ministro de Defensa, Tayana, supervisó el avance de las obras de la unidad militar para el ejército argentino que se están llevando a cabo en la localidad de Tolwyn. Cabe mencionar que ya se encuentran trabajando en Tolwyn el Escalón Adelantado Río Grande, una agrupación compuesta por un grupo de oficiales y suboficiales con la tarea de realizar los primeros pasos para concretar la nueva unidad militar.